Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un podcast más de Conciencia Colectiva. Me gustaría empezar haciéndoles alguna una pregunta. No sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo que si en la vida todo fuera fácil, vamos a ponerlo así, si todo estuviera resuelto, si hubiera armonía, paz, tranquilidad por doquier, pues no tendría mucho sentido estar haciendo esto, ¿no? No tendría mucho sentido quizás hablar de esto o plantearnos algunas cuestiones. Y me parece que pues es el camino que en cierta parte nosotros hemos decidido emprender desde hace un tiempo. Yo creo que ya a nivel personal, pues cada quien sabrá desde cuándo y cómo y dónde empezó esta búsqueda. Pero pues hablando a título personal, yo desde hace años, ¿no? He estado como preguntándome, indagando, ¿qué es eso o aquello que me hace diferente a los demás? Ajá, no quiero decir el mejor, pero por lo menos aquello que de alguna manera me da un sello particular o me caracteriza, y que está íntimamente ligado con cuáles son nuestras habilidades o cuáles son nuestros talentos. Porque si partimos entonces de la idea de que pues la vida en sí misma ya nos plantea muchas dificultades, afortunadamente la vida nos dio como ciertas cartas con las cuales podemos jugarla, ¿no? Pero bueno, ¿por qué creen ustedes que sea tan difícil poder identificar eso que nos hace diferentes o ya llamándolo de esta forma, ¿por qué será tan difícil poder identificar nuestros talentos si se supone que son nuestros y nosotros de alguna forma crecimos y vivimos con ellos? O en todo caso, ¿por qué si los alcanzamos a reconocer o a ver, por qué optamos por ignorarlo muchas veces, ¿no? Y pues seguir con esta inercia de complicarnos un poquito la vida, la existencia. Piensen en relación al trabajo, que es donde pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no? Me parece que el trabajo está íntimamente, o tendría que estar íntimamente ligado con eso. Es decir, en qué quieres emplear tu tiempo. Me parece que lo ideal sería emplearlo en algo que sabes hacer y que te gusta hacer, ¿no? ¿O como ven? Bien, son varias preguntas, pero hablando en mi caso personal, yo creo que para mí siempre ha sido más fácil detectar tanto los defectos de los demás como las virtudes, hablando hacia los demás, Ok. pero volteando hacia mí, es más fácil mirar un defecto que una virtud. Y pienso que tiene que ver el que no nos creamos que somos buenos desarrolladores, desempeñadores de Ajá. esta virtud. Yo creo que el causante de esto es el autosabotaje, el no creernos que verdaderamente podemos hacer las cosas. Ajá, pero podrás realmente identificar que no eres bueno para algo si ni siquiera sabes que tienes esa habilidad o has sospechado o te lo han dicho. Digamos, eso es posible porque me parece que no, porque si de alguna manera tú ya concibes o intuyes o de alguna manera tienes una idea de que no eres bueno para algo, es porque a lo mejor sospechas que hay algo ahí, ¿no? Claro, claro, bien. He constatado en algunas de las habilidades que tengo y que he desarrollado y que obviamente con el paso del tiempo practicado Ujú. hasta a lo mejor no perfeccionarlas, pero hacerlas bien, ¿no? Como a lo mejor la creación de algún mueble, por ejemplo. Pero más allá, digo, no necesariamente es que sea la creación de muebles en específico, sino como que no solamente engloba ese nicho, sino como que en todos los aspectos de mi vida, Ujú. el ser creativo en esa parte se me da. Pero, ok,
llevas años siendo fabricante de muebles. Ujú. ¿Por qué no has dado ese paso que sigue? Que tú sabes cuál sigue. Y lo Ujú. hemos platicado afuera y demás. Autosabotaje. Limitantes. Es que a lo mejor Limitantes. la pregunta no tendría que ser esa porque me parece Autoimpuestas. que la Ajá. respuesta está Sí, 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 implícita claro. en eso y que es precisamente aquello que nos puede arrojar como cierta luz cuando hay oscuridad total. Es decir, cuando no sabes, cuando de plano estás perdido en ese sentido, pues puedes empezar por preguntarte cómo me siento con lo que estoy haciendo ahora. ¿Me satisface? ¿Qué tanto me satisface? ¿Qué tanto me gusta? ¿Qué tanto lo disfruto? Y me parece que algo que es casi inequívoco, y a lo mejor ustedes, si han identificado algo, ustedes lo van a poder corroborar o alguien que nos esté viendo, que realmente sienta que está haciendo aquello para lo que vino a este mundo, a esta vida, si lo quieren ver así, es que cuando tú haces algo que se te da de manera natural, te sumerges en eso y pareciera que se te olvida el tiempo. Y otra cosa que me parece que también es como una constante, y no lo digo yo, en realidad hay muchos estudios, es que cuando estás haciendo eso para lo que realmente tú estás hecho, entre comillas, te llenas de energía. Es decir, si estabas cansado, si te sentías cansado, te sentías desanimado, cuando tú haces eso, además de que te sumerges en ello y parece que se te olvida el tiempo, también te llena de energía. Es decir, que cuando estás haciendo eso te sientes con más energía, terminas y te sientes con más energía. Ahora la pregunta sería más bien, ¿qué tanto sientes tú realmente que estás haciendo eso para lo que ha sido llamado? Porque podemos equiparar un poco esta palabra de talento con vocación, ¿no? Y vocación viene de llamado. Entonces, digamos, ¿crees que realmente estás haciendo eso para lo que tú estás hecho? ¿Te sientes lleno, te sientes pleno haciendo eso, independientemente de los resultados, independientemente de el éxito financiero? ¿O sientes que hay algo más? Digamos, dejémoslo, ¿estás todavía en esa búsqueda? ¿O sientes que ya le diste al clavo? No, yo creo que independientemente del oficio a lo que me dedique, y yo siento que todavía no encuentro ese propósito. Sin embargo, tengo claro que tiene que ver con el aportar algo positivo, algo que pueda heredarse, que pueda ser un ejemplo a Ajá. este. Ok. Que eso podría ser muy general, ¿no? Sí. Porque yo pienso que algo bonito de los talentos es que no solamente te van a ayudar a ti a sentirte mejor, no solamente te van a ayudar a crecer, a prosperar, sino que inevitablemente van a ayudar a otros a crecer, a mejorar su vida en algún aspecto. Eso es lo padre de los talentos. Por eso, ahí radica la importancia de poder empezar a cuestionarnos eso, no importa la edad que tengas, y sobre todo, como empezar a generar esa conciencia. Si realmente lográramos como poder identificar o vislumbrar la importancia que eso tiene o que eso podría tener en la vida, en nuestra vida propia, en la vida de nuestros familiares, de las personas, yo creo que fácil renunciaríamos a la escuela formal y dedicaríamos los primeros, se los aseguro, se los firmo ahorita, y es algo que acabo de pensar, pero sin problema renunciaríamos a los 15 20 años que pasamos en la escuela formal, simplemente para descubrir o para darle al clavo en ese sentido, ¿no? Sí, que ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿no? Donde si a una corta edad, en este caso tú tienes un hijo, pudieras identificar cuáles son sus talentos y habilidades, pondrías más empeño
en que toda su educación vaya encaminada a fortalecer esto y que la reconozca, que conozca estos puntos fuertes y cómo puede ir creciendo, en lugar de llenarnos con cosas que a veces no son tan funcionales en la vida diaria. Ajá, ¿y qué es lo que hacemos normalmente? Piénsenlo. Tienes un hijo, digamos en edad de primaria, secundaria, y es muy bueno para las matemáticas. Es muy bueno para las matemáticas. Siempre saca 10, 10, 10. No tienes que andar tras de él. Los cuadernos bien, tareas bien, todo bien. Pero es pésimo para español, ¿sí? Es decir, la gramática no se le da, la ortografía pésima. Entonces, muchas veces uno como papá lo que hace es querer compensar o querer equilibrar, de decir, eres muy bueno para las matemáticas y eres pésimo para esto, entonces vamos y te meto unas clases de regularización de español, ¿no? O, digo, al principio pareciera tener cierta lógica, pero más bien habría que preguntarnos a qué responde eso, porque si tú ya identificaste que tiene un talento natural para matemáticas y vas y lo metes a un curso de español, ¿por qué no emplear ese tiempo, esos recursos, ese dinero para potencializar eso que se le da de manera natural? ¿Por qué no lo metes mejor a un curso de matemáticas avanzadas en donde él pueda ampliar sus horizontes, en donde pueda potencializar eso y muy seguramente se convertiría en una eminencia en esa área? ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de grandes deportistas? Bueno, en general cualquier deportista de alto rendimiento, donde desde los 10 o incluso antes, todo va enfocado directamente al deporte que se quieran desempeñar. Entonces vemos a un futbolista desde los 10 años que ya abandonó su casa para irse a otro lado para poder ser futbolista profesional. Entonces, a veces creemos que tiene que ser algo súper importante para que valga la pena ese talento o esas habilidades. Ok, y también ¿Te refieres al resultado? No al resultado o que sea algo Valorado por la sociedad. por la sociedad. Okay. bien, pero aquí también entra otra cuestión porque, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Posiblemente de una u otra forma sus padres lo obliguen, digo, no, a lo mejor no quisiera utilizar la palabra, pero que lo obliguen o que lo forcen a desarrollarse dentro del ámbito y que la persona, el niño, no quiera. Aún así, con la constancia y el trabajo, se vuelve bueno. Que, Entonces, que difícilmente te vas a volver bueno. Porque, pues, ¿cuántos años fui a la escuela? Y no soy bueno. Y la verdad es que no era buen estudiante. No, siendo honesto, no era buen estudiante. eras un pésimo estudiante. Entonces, pues, esta esa parte donde realmente cuando algo te apasiona, Se potencializa. se potencializa. Obviamente no todo es color de rosa. Hay momentos donde a lo mejor hay desánimo, sientes cansancio, etcétera. Pero como decía Abraham, cuando estamos conectados o estamos alineados con esta parte de nuestros talentos o nuestras habilidades, no hay un esfuerzo de por medio. No hay un esfuerzo llamándolo en la parte donde pensamos que se tiene que hacer un sacrificio, que se tienen que dejar cosas atrás. Y que justamente eso es lo que explica el síndrome del impostor. Es justamente eso. Es decir, haces algo tan bien que se te da tan natural que no requiere esfuerzo, entonces aparece ese autosabotaje que te dice,
eres un impostor. Te ha ido bien porque has tenido suerte, no eres tan bueno como dicen. Y tarde o temprano te van a desenmascarar. Tarde o temprano se van a dar cuenta de que eres un fraude. Ese es el síndrome del impostor, pero tiene una explicación muy sencilla. Y que lo curioso es que, bueno, ahorita que dices eso, Ajá. que volviendo a la pregunta del principio, Ujú. en mi caso, en mi experiencia personal, precisamente nunca nadie me ha dicho que soy malo para lo que hago. Nunca. Bueno, al menos de frente, ¿no? Y sin embargo, siempre se está lidiando con esta parte de pensar si lo que estoy haciendo está bien o es agradable A los demás. a los demás. Sí, porque el impostor en realidad es nuestro cerebro. Ajá, y tiene una explicación muy sencilla. Tiene que ver con una programación. Es decir, que se asocia el esfuerzo con lo importante. Es decir, desde niño nos enseñan que si algo no te cuesta, no vale, que si no te esfuerzas, no vale. Entonces, como es algo que se te da de manera tan natural, no hay esfuerzo de por medio. Y entonces hay como una disonancia cognitiva en donde dices, ah, caray, pues esto que hago no vale porque no me estoy esforzando. Pero tiene que ver con una creencia, tiene que ver con una programación. Ahora, no es decir que el esfuerzo es malo, al contrario, me parece que el esfuerzo unido con el talento te hace imparable, ¿no? Entonces, es la parte que tú decías. Puedes ser muy talentoso en algo, pero siempre va a haber cosas que te van a querer autosabotear, cosas que te pueden limitar. Es decir, que seas talentoso en algo no quiere decir que seas disciplinado, pero me parece que si tú logras identificar aquello que se te da muy natural, es mucho más probable que desarrolles la disciplina necesaria para volverte pues un experto en eso, ¿no? Y hacerlo muy bien. Y que se tiene una percepción errónea precisamente de esta parte de que si algo se te da fácil o que no te esfuerzas lo suficiente, está mal. Hace unos días, me decía, ay, sí nos ve M, saludos. Me decía M que, obviamente me lo dijo en buen plan, que consideraba que yo me llevaba la vida muy relax, o sea, como que iba flotando por la vida. Y en su momento, pues lo tomé bien. Después surgió esa pregunta de, o sea, ¿por qué estoy tan tranquilo, no? Y te empiezas a cuestionar si algo estás haciendo mal o si deberías esforzarte más, cuando no precisamente debería de ser así. Y que todo tiene que ver con esta proyección que nos hacemos. Sí, fíjate que esa es una buena pregunta porque yo creo que todos nos la hacemos y es algo que yo me pregunto constantemente, pero digo, a raíz de lo que he aprendido y de lo que he vivido y demás, he llegado a la conclusión de que a lo mejor habría que cambiar la palabra esfuerzo, en este caso, por intensidad. Es decir, ya sabes lo que te apasiona, ya sabes para qué eres bueno, ya tienes ahí una idea, por lo menos, ¿no? Entonces pues entonces, aviéntate de cabeza a eso, ¿no? Empieza a hacerlo con mayor intensidad porque a lo mejor te estás perdiendo de mucho. Ajá. Cambias el enfoque, simplemente es un cambio de enfoque y ahora ya no lo haces desde la obligación, desde el deber, desde las expectativas sociales, sino más bien dices, pues lo voy a hacer porque puedo y porque quiero y porque creo que lo que pueda llegar a descubrir aquí a lo mejor puede ser lo mejor que estoy por descubrir en la vida, ¿no? Entonces me parece que ese cambio de enfoque podría a lo mejor incluso hasta mitigar mucho esta parte de la incertidumbre, de la angustia, de la ansiedad de querer hacer las cosas para obtener un resultado rápido y fácil y pronto, ¿no? Entonces, yo sí lo he pensado, o sea, me parece que creo que ahí la llevo, o sea, de alguna manera la vida me ha ido mostrando el camino, ¿sí? E incluso en estos días he encontrado muchas señales de que
pues no estoy tan mal, por lo menos en el camino, ¿no? Me refiero a que ya me estoy alineando, que ya me he alineado con mi propósito. Sin embargo, siempre está esta parte como de decir, a lo mejor no estás viviendo con intensidad, eso sí. O sea, que tendría que vivir con mayor intensidad. Es decir, llévalo a otro nivel, como decía Moy, ¿no? Si tú ya te diste cuenta, que en este caso yo quiero pensar que no va tanto por ahí, pero ya te diste cuenta cuál es tu talento, cuáles son tus habilidades, ya lo estás haciendo, pues llévalo a otro nivel, llévalo a otro nivel. Y no para demostrarle nada a nadie, no por impresionar a nadie, sino simplemente porque me parece que lo interesante de la vida de los humanos en este caso es que lo que conocemos es lo mínimo. Y pareciera que con eso nos conformamos y que vamos creyendo o confiando 100% en lo mínimo cuando podríamos empezar a preguntarnos o a explorar lo más que está por descubrirse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave de alguna manera de la vida, ¿no? A propósito de eso y hablando de los talentos, yo creo que todos conocen la parábola creo que está en la Biblia, ¿no? De que Dios les entrega 2 talentos a 2 personas, ¿no? Bueno, les entrega ciertos talentos a 2 personas y de alguna forma les dice que en algún momento les va a pedir cuentas, ¿no? Entonces una de ellas va y entierra esos talentos que son unas monedas de oro. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura que las monedas de oro no se van a perder, que ahí van a estar y que en el momento en el que tenga que rendir cuentas, pues no va a fallar, ahí están las monedas de oro. Y la otra persona lo que hace es decirse, bueno, pues tengo estas monedas de oro, antes no las tenía, entonces las voy a utilizar porque las tengo, ¿no? Entonces va, las invierte y empieza a acrecentar su riqueza, ayuda a otras personas, él crece muchísimo como persona, entre otras cosas, y bueno, llega el día de rendir cuentas y pues Dios les pide sus argumentos, ¿no? Y ya la otra persona llega con sus talentos y le dice, bueno, ¿tú qué hiciste? No, pues yo los enterré para que no pasara nada, pero pues aquí están, ¿no? Mientras que la otra persona, pues realmente los usó, los ocupó y no solamente mejoró su vida, sino que mejoró la vida de los demás. Entonces, me parece que la mayoría de las personas vamos por la vida como Conservan. el personaje que fue y enterró esos talentos, es decir, a lo mejor intuimos, observamos, sabemos ciertas cosas, pero decimos, pues no es tan importante, ¿no? Que incluso pasa, bueno, principalmente con esta parte de la energía, de conservar como energía, porque mañana tienes cosas que hacer. No sé, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero me ha pasado que digo, mañana al rato voy a jugar en la noche en el 7 y ya No voy a ir al como gym. con flojera y digo, ya no voy a ir al gimnasio porque al rato voy a hacer eso. Y de repente cancelan el partido. Y ya no existe ninguna de las dos y te queda esta parte de frustración y el lo hubiera hecho y que parte precisamente de la intensidad. Y que cuando estás en esta parte de realizando las cosas sin conservarte nada, no hay un desgaste. Al final del día no te sientes cansado. Sí, porque se hace por gusto, ¿no? Sí, justamente el otro día compartí un video del Cholo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, que tiene, ¿cuántos años tiene el Madrid? El Atlético de Madrid, 14 años, 20 años, no sé, una cosa así. Como Diti. Como director técnico y en una entrevista él platicaba acerca de esto, ¿no? Y dice que cuando murió su papá, pues él fue pues obviamente al velorio, estuvo con la familia y demás. Pues gran parte de la familia pues estaban muy, pues consternados y pues llorando y demás, ¿no? Entonces dice que él vio a su mamá muy tranquila
le dijo, oye, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila si murió papá? Y ella le contestó, porque lo di todo, ¿no? Lo di todo. Entonces, de alguna forma, él extrae esta enseñanza de su madre y lo pone en práctica, ¿no? Dice, cuando a mí me preguntan si no extraño jugar, si no quisiera, dice, no, porque cuando tuve que jugar, jugué. Cuando tuve que hacer las cosas, las hice. Y siempre di el máximo, siempre lo di todo. Entonces, me parece que ya no te quedas con esa sensación de no haber aprovechado una oportunidad. Ya no te quedas con esa sensación de no haber dado el máximo, de haberte puesto a prueba a ti mismo, ¿no? Entonces, me parece que cuando lleguemos a nuestro lecho de muerte, difícilmente lo que más nos va a preocupar o lo que más nos vamos a lamentar es cuánto dinero hicimos, cuántas propiedades teníamos, ¿no? Cuánto, qué legado dejamos. Me parece que eso en ese momento ya no importa. Y que hay un enfoque erróneo porque la mayoría de las personas pensamos que a la muerte deberíamos de llegar tranquilos o en paz, relajados. Cuando realmente pues deberíamos de llegar desbordados, Derrapándose, ¿no? derrapándose. Sí, Vivimos pensando que nunca vamos a morir. y, y sí, yo creo que hay un enfoque totalmente cultural muy erróneo sobre los talentos y habilidades y toda esta parte que nos apasiona, porque vivimos para trabajar y pensamos que a los 60 años, 50 años, podré dedicarme a lo que me gusta. Sí, la jubilación, A ¿no? la jubilación, De que júbilo. para empezar ya ni siquiera nos podemos jubilar. Bueno, por lo menos nosotros ya no. Y que no sé si todas las personas, bueno, todas las personas tenemos la oportunidad de elegir, pero al menos nosotros tres, porque no conocemos a los demás, creo que tenemos bastante tiempo libre, por así decirlo, para poder Contemplar. contemplar, observar y tener Dedicar a mayor los- a los- mayor intensidad lo que nos apasiona. Aquí la pregunta es, ¿por qué, por qué no lo hacemos? O si ya lo estás haciendo, ¿se puede hacer todavía más? Sí, claro. Sí, siempre está esa posibilidad. Ujú. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Bueno, pues eso obviamente es de cada quien, ¿no? Porque, digo, el hecho de que descubramos nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras principales virtudes, no implica que no tengamos como ya ciertas programaciones. No implica que tengamos ya nuestras propias autolimitantes. Entonces, me parece que si ya descubriste, ya lograste descubrir cuál es tu talento, qué es eso que te apasiona, ahora lo más fácil es poder echarte un clavadito para ver qué es eso que te detiene. Ajá. Porque muchas veces puede ser el miedo, puede ser el síndrome del impostor, puede ser un autosabotaje impuesto, puede ser una programación de la infancia, puede ser las expectativas sociales. Entonces, sí, eso es tarea de cada quien, ¿no? Es tarea de cada quien poder cuestionarse, preguntarse eso. Pero lo que sí me gustaría recalcar es que esta parte de los talentos que ya lo hemos hablado, nuestras habilidades, nuestro superpoder, no habría que echarlo así nada más porque sí, ya por la borda o tomarlo como algo cliché o como algo ya muy trillado, como decir, ah, ya van a empezar otra vez con esto de los talentos. No, precisamente si traemos este tema a la mesa hoy es porque de alguna manera nosotros estamos en ese camino, nosotros estamos en esa búsqueda y de verdad, a lo mejor a pequeña escala, pero cuando tú empiezas a corroborar eso, te das cuenta de que la vida se te facilita más, o sea, es más sencillo, Podemos utilizar tu es más ejemplo. sencillo. Ajá.
Ajá, para bien o para... Pues quien nos escuche, Ajá. Lo decidirán. realmente, bueno, los que no saben o los que sí saben, Abraham es psicólogo de profesión. Mm. ¿Te apasiona tu profesión, lo que haces actualmente? Sí, sí, sí me gusta, me gusta. Ok, ¿hace cuánto que estudiaste esa profesión? Ya tiene varios ayeres, como diría. No, pues yo tengo 33 años. Ajá. Y pues entré a la universidad saliendo de la prepa que entras a los 17, 18 años. 18 años. En teoría, tuve que haberme titulado a los 23, 24 años, por ahí, ¿no? Eh, Sin embargo, pues digo, tampoco niego como esta naturaleza mía como de explorar, como de Ajá, pero acá indagar. la pregunta es, desde ese entonces, desde que tú entraste a la Ajá. universidad, ¿tú sentías que esto era lo tuyo? De alguna manera sí, o sea, no de manera consciente, a lo mejor se lo voy a decir en la prepa. Ya desde la prepa yo, es que como que lo intuyes. Por Ajá. ejemplo, yo me di cuenta porque a mí me gustaba mucho leer. De hecho, la prepa yo creo que fue la época de mi vida en donde más he leído. Y y curiosamente, si tú revisaras, ahora encontrarías como ciertos patrones, ¿no? Como de lo que leía, lo que me Ajá. interesaba. Ok, y después de que terminaste la carrera y que exploraste otras cosas, ¿aún seguía esta chispa y esta curiosidad o este instinto natural de hacer lo que estás haciendo actualmente? Sí, pero creo que esto es bueno decirlo, expresarlo, porque quizás podría tranquilizar a alguien que siente que a lo mejor no está haciendo lo que debería, o que a lo mejor sí, pero que tiene dudas. Yo les puedo decir que yo tuve muchas dudas durante la carrera. Pasé por lo menos durante como 3 crisis, por llamarlo así, durante la carrera en donde yo decía, a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente es por aquí, no es por aquí. Pero vuelvo a lo mismo, al final, pues tiene que ver también con nuestra propia programación, con nuestras Sí, propias limitantes. sí, a lo que quiero llegar es que tú mencionabas es que este entusiasmo natural por lo que nos apasiona o para lo que estamos llamados, siempre está latente. Estemos Sí, haciendo cualquier otra cosa, siempre va a estar latente. La cuestión es que, como mencionabas, le prestemos atención y no hacerlo a medias, porque muchas veces hacemos todo a medias, todo, y no obtenemos los resultados que queremos o que esperamos, y entonces existe insatisfacción y culpamos a cualquier otra cosa. Porque justo en la mañana estaba pensando en que durante muchos años he hecho ejercicio a medias. ¿Por qué? Porque voy al gimnasio, pues cumple, Medios de alimentos. ajá, pero no me alimento bien, me falto de vez en cuando. Y sin embargo, orgullosamente, cuando te preguntan si haces ejercicio, dices, no, sí, sí hago ejercicio. La realidad es que no. digo, sí lo haces, pero vuelvo a lo mismo. Y es algo que me ha pasado incluso también estos días. Justo yo le decía a Jenny estos días. Y no es algo reciente, ¿eh? Yo se lo he dicho desde hace tiempo. Digo, no estamos aprovechando realmente nuestro cuerpo, no estamos aprovechando nuestra mente. En realidad, no estamos aprovechando nada. Y no es como un tema de no tener llenadera, como dicen, ¿no? No es por un tema de ser muy insistente o muy exigente contigo mismo o que nada te satisfaga. No va tanto por ahí. Más bien es realmente nuestro cuerpo, lo ha demostrado la historia, está capacitado y preparado para mucho más de lo que creemos, para mucho más. Nuestra mente, y claro, no tenemos certeza de eso, pero pues ustedes han escuchado que no utilizamos ni el 5% de nuestra capacidad.
O sea, no sé si sea el 5% o no, pero el hecho es que no estamos utilizando las herramientas que la vida nos dio para sacarle provecho, para explotar la vida en muchos sentidos. Y justamente me pasa eso. O sea, muchas veces voy al gimnasio, pero ya no me esfuerzo de más. A veces un poquito, pero no tanto. Y digo, Ya no estoy realmente explorando Y no o no tiene- estoy realmente llevando al límite mi cuerpo de decir, a ver, quiero saber de qué es capaz mi cuerpo, ¿no? Y que tenemos muchos ejemplos en el mundo impresionantes en ese sentido, ¿eh? Hay gente que le dijeron, nunca vas a volver a caminar y que hoy están corriendo maratones. Y si alguien tiene dudas y si alguien me dice esto lo estás inventando, escríbanos aquí y les paso el link precisamente de una persona que hoy en día corre maratones, da conferencias y que creen, no solamente no podía caminar, sino no puede hablar. No puede hablar, él habla con lenguaje de señas y es conferencista. Y así hay muchos ejemplos. Me queda claro justamente esa parte de que nuestro cuerpo y nuestra mente no tienen límites. Los podemos llevar al máximo si nosotros queremos. Bueno, sí tiene límites, Mm, pero no los que creemos muchas veces, ¿no? ok. Pero también muchas de las veces a mí me ha pasado esta parte en la que justamente se tiene esa sensación de frustración o de que no se está avanzando o de estancamiento, porque posiblemente me estoy comparando con alguien más. Sí, claro, eso es importante. Entonces, cuando te comparas con alguien más en lo que sea, absolutamente, bueno, para quienes son a lo mejor competitivos, dices, va, le voy a echar los kilos y lo voy a alcanzar, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero muchas de las veces también es ese mismo sentimiento de frustración se queda ahí durante mucho tiempo cuando volteas a observar alrededor y cuando vives pretendiendo eh, vivir para los demás o de apariencias, ¿no? Que puede ser algo muy desgastante con el paso del tiempo. Sí, que yo creo. Entonces, Ajá. para poder desarrollar o para poder lograr esto, verdaderamente tiene que ir alineado con el propósito o para lo que consideras que has nacido o estás hecho. Y obviamente, pues te tiene que nacer. Entonces, al nacerte y al hacerlo, estás eh, consciente, bueno, no estás consciente, más bien te sientes bien contigo mismo y contándolo, digo, platicando o retomando lo que estábamos platicando hace un momento, la energía vital, que era de lo que hablabas, al hacer lo que verdaderamente te apasiona, lo que verdaderamente te gusta, te recargas en automático de energía vital. Y justo esa parte de, porque se podría pensar que al tener un talento, una habilidad, somos eso y toda la vida vamos a ser solamente eso. Pero somos muchas cosas, muchísimas cosas. Y acá lo importante es que cualquier cosa que hagamos tenga intencionalidad y el saber por qué estoy haciendo ese algo y que lleve toda mi intención, absolutamente toda, porque de lo contrario, pues siempre está esta parte de hacerlo a medias. Yo recuerdo, híjole, siempre decía, si voy a hacer algo, voy a hacer el mejor o voy a competir. Pero hay veces donde simplemente para no sentirme exhibido, pero realmente es una exhibición que yo observo, a lo mejor los demás no lo observan, digo que lo estoy haciendo por hobby. Pero por dentro estás dando el máximo, ¿no? No, porque O al revés. lo hago a medias Ajá. precisamente No comprometer. para no comprometerme. Para no generar expectativas en los demás. No, simplemente para yo tener una justificante, para una justificante Para el mismo. propia. Sí. Y entonces, si no funciona, pues es que pues, no lo estaba haciendo. Pero es una mentira que todo el tiempo estamos realizando. Sí, sí.
Y que lo hemos visto, ¿no? Al menos los tres hemos coincidido que hay veces que llegamos aquí antes del podcast y pues ya vienes cansado o con Fastidiado. sueño o traes cosas. Pero estamos en este lapso y Salimos bien recargados, ¿no? tenemos energía, incluso nos quedamos más tiempo. O ya no puedes dormir por estar pensando en lo que platicaste en el Sí. podcast. Ya no Y existe. apenas estaba leyendo esta parte decía que la gente que aclama la vida, que dice que hay que vivir, que hay que tener plenitud, propósito, etcétera, es el mismo lema que utiliza la gente depresiva o que es suicida en cierto punto, porque ambos van en busca de lo mismo. El que es depresivo o que le gusta sufrir dice, quiero saber qué tanto puedo llegar a soportar. Y en cambio el que aclama la vida es, quiero saber qué tanto puedo vivir. Y aquí Y sobre los polos, ¿no? la diferencia es la acción, ¿no? Mientras uno lo mantiene en un ideal, el otro lo lleva a la acción. Sí, porque precisamente esta gente, O no, más bien los dos lo llevan a la acción, pero uno Bueno, en un polo y el otro en el otro. O sea, uno elige tomar acción y vivir la vida como tal. no, y ahí sí se compromete, ¿no? sí, ¿no? Y que yo hablo, por ejemplo, de la gente que es Ahí sí hay mucha que disciplina. tiene este pensamiento suicida, no significa que es gente que va a hacerlo, simplemente es algo que viven día con día, todos los días, y que es una lección, y que precisamente es como de quiero saber hasta dónde puedo llegar. Marte. Sí, Y que es exactamente, entonces, cualquiera de las dos cosas es hacerlo con intensidad, sea lo que sea que vayas a hacer. Digo, si va a sufrir, sufre con intensidad. sufre compasión. Sufre compasión. Y si vas a Este, vivir la vida, pues. no se crean. Ya para ir cerrando. Respondiendo a la pregunta del principio, ¿por qué es tan difícil poder reconocer nuestros talentos o nuestras habilidades? Es muy parecido a lo del síndrome del impostor y tiene que ver también con una programación, porque aquello que se nos da tan natural deja de tener valor y dejamos de verlo, es decir, ya no es importante para nosotros. Entonces, ¿cuál es una de las mejores formas de empezar a reconocer nuestros talentos? Si es que de plano no lo sabes, no tienes idea, pregúntale a otras personas, pregúntale a gente cercana, por lo menos a 5 personas, pregúntales, gente que te conozca del tiempo. Oye, ¿tú para qué crees que yo soy bueno o muy bueno? ¿Qué habilidades ves en mí que me hacen diferente? Pero abierto a escuchar lo que sea que te puedan decir. Puede ser que sea algo que te sorprenda, pero a lo mejor encuentras coincidencias. O pregúntate, ¿en qué pasaba yo mucho tiempo cuando era niño? Y que de alguna forma yo sentía que me sumergía en el tiempo, o sea, que el tiempo dejaba de importar. Es más, a veces ni comías, ni te acordabas de comer, o hasta que ya te hablaban, o ya te chillaba la tripa, no sé. Pero puedes preguntarte ese tipo de cosas, ¿no? ¿En qué, por ejemplo, en el presente, en qué cosas invierto tiempo, dinero y energía? Porque me parece que por donde quiera que le busquen son 3 recursos que no invertimos en cualquier cosa, ¿eh? De verdad, no invertimos en cualquier cosa. Dinero, tiempo y energía. Entonces, pues yo creo que nunca es tarde, ¿no? Ok, ya para irnos. Placer instantáneo. No, contesten rápido, ya para irnos. Ujú. ¿Qué hacías de niño? ¿En qué pasaba mayor tiempo de niñez? Sin pensar. Jugar. Otra cosa que se te venga a la mente, aparte de todo. Algo más concreto porque juegas muchas cosas a las muñecas. Bueno, tal si vez. quieres, piénsalo, analízalo lo No, que no. pasamos con Abraham. Yo jugando fútbol. Yo también jugando fútbol, pero lo que se me vino a la mente fue escuchar música e imaginar cosas. Soñar, yo creo. Ajá.
¿Despierto o dormido? Despierto. Despierto. Ajá, menos de que yo creo que tiene que ver también con imaginar, crear. Ajá, pero que hablen que encontrar cosas más concretas, ¿eh? Sí. Algo más específico, porque todos los niños se imaginan, es algo Sí, pero natural de yo niño. me trasladé a la época de la secundaria de la prepa, Ah, bueno, pero donde literal era encerrarme a escuchar música y imaginaba y escribía cosas. estaba en modo de Ajá, ahí habría que ver exactamente qué cosas imaginabas, qué cosas escribías, porque ahí está lo revelador. Sí, Y en tu caso también soñar, pero soñar con qué, ahí puede estar lo revelador, pero Pues, no, ajá, yo trabajar creo en que terapia. tenía que ver con idealizar una vida futura, a lo mejor. que podría estar predispuesto. Ah, o me programé desde ese entonces, porque muchas de las cosas que en ese entonces decía que iban a suceder a cierto tiempo, a cierta época, se han cumplido. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es aquí la cuestión? Con, Que el imaginar, el pensar, el soñar, no es una acción concreta. Entonces, más bien la respuesta está en las acciones concretas, no en lo otro. Bueno, yo creaba precisamente lo que me fascinaba de escuchar música, era que creaba historias. con la música. Ajá. Y que ahora puedes Y- crear historias a Y que partir ahora, de otras, y entonces ahora es como Ya. otras cosas, ¿no? Ahora eres el escritor de Y canciones. no, pero puedo No. contar historias Ok. a través de una foto, de un una video. foto. Va, ok. Y bueno, ya nada más para retirarnos, no es necesario que contesten. ¿Alguna vez alguien, de acuerdo a lo que ustedes consideran que son sus talentos? Afortunadamente a mí nunca me han dicho que no soy bueno o que no puedo hacerlo. Ok. ¿Alguna vez les dijeron? No, ¿Que no puedo hacerlo? No. Ay, que no eres bueno. no. Y Y si alguna vez me entonces, lo dijeron, lo tomé personal y hasta que lo perfeccioné. no, a mí tampoco, A mí no, entonces, pero bueno, entonces aquí la cuestión es es revelador, ¿no? Es una realidad que siempre ha estado ahí. que el único que se dice a sí mismo que no puedo soy yo. Uno mismo. Vale. Vale, pues ¿Ustedes nos qué vemos piensan? en el próximo episodio.